Resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. En esta oportunidad les contamos que en una extensa jornada la Comisión de Salud aprobó la modificación de la planta de profesionales de los servicios asistenciales. Junto con cumplir los plazos entregados por el Ejecutivo, se busca regularizar la situación de los profesionales que trabajan en muchos servicios de salud, a contrata y también a honorarios. Con este proyecto de ley, que tiene un efecto espejo, van a poder pasar a ocupar plantas dentro de los servicios de salud. Y eso a nosotros nos parece que es muy bueno porque contribuye a la búsqueda de la estabilidad de los trabajadores de la salud que tanta falta le hace a nuestro país. Así que estamos muy contentos de haber contribuido en el más breve plazo a sacar este proyecto de ley y esperamos que en la Cámara el procedimiento sea igual de rápido, también así en el Senado, para que ya sea ley de la República y que los trabajadores de la salud en el corto plazo puedan tener mayor estabilidad laboral como es requerido, ¿cierto?, por parte de ellos mismos a propósito de sus mejores condiciones. La instancia también abordó la discusión en particular del proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Aquí se pretende avanzar claramente en ir disminuyendo el consumo del tabaco a nivel nacional y particularmente en los jóvenes. Para eso se han ido colocando una serie de limitantes, advertencias particularmente en las propias cajetillas, donde con ello se establece claramente que quien consume el cigarro asume él mismo lo que significan las consecuencias de esto. Hoy día la cantidad de recursos que se gasta a nivel nacional en todo lo que significa combatir las enfermedades que genera el tabaco son mucho más que lo que podría significar una campaña efectiva respecto a este tema. Por 6 votos a favor y 4 en contra, la Comisión Investigadora del Senama aprobó el informe final que establece conclusiones y propuestas respecto a las condiciones en las que reciben cuidados los adultos mayores del país. El documento concluye, entre otros puntos, que el servicio presenta dificultades al momento de cumplir con las tareas que la ley le encomienda, debido principalmente a la falta de recursos humanos y presupuestarios y a problemas de gestión. Como conclusión y propuesta, señala de que aquí las responsabilidades que ocurren, sobre todo en este caso particular, no es de Senama, sino que es una responsabilidad de Estado, porque no garantiza en determinadas oportunidades el buen funcionamiento de ciertos servicios por la falta de recursos financieros, por la falta de recursos humanos. Y por tanto hacemos un llamado y establecemos con conclusión la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Senama. Con un sabor amargo por haber perdido una gran oportunidad y haberse aprobado un informe que no constata la responsabilidad del Estado frente a la vulneración de los derechos humanos de nuestros adultos mayores y no radica ningún tipo de responsabilidad en las serias irregularidades en las que se ve envuelta un organismo como AMSCA. Por 5 votos a favor y 6 en contra, fue rechazada en la Comisión de Gobierno Interior la idea de legislar del proyecto que establece una nueva ley de migraciones para el país. Tras escuchar las últimas audiencias pendientes, el grupo parlamentario no logró la unanimidad para aceptar los reemplazos que llegaron después de comenzada la jornada y terminó rechazando la propuesta del gobierno. Este proyecto tiene inconsistencias y déficits bastante importantes y ya lo veníamos advirtiendo hace bastante tiempo. Primero, hay una cuestión que es clave, que este proyecto de ley no establece ni propone una institucionalidad que se haga capaz de gobernar la migración. Y ese es un tema que este proyecto de ley, ni por mucha buena voluntad que tengamos los parlamentarios, se va a mejorar si no existe una clara voluntad por parte del gobierno. Segundo, este es un proyecto de ley que además, en materia de enfoque de derechos, es absolutamente regresivo. El gobierno, quiero decir, solamente se vino a preocupar a última hora, es decir, en el día de hoy, en circunstancias que le pedimos en todos los tonos
que pudiera concurrir al debate, que pudiera participar, que pudiera escuchar cuáles son los aspectos que requieren modificaciones, y la verdad las cosas que llegó súper tarde. Y esto nos obliga obviamente a ponerle presión respecto de la necesidad y la urgencia de escuchar en definitiva a quienes están hoy día viviendo esta realidad a través de sus organizaciones, de la sociedad civil, responder precisamente a esos requerimientos y construir una ley que realmente se haga cargo cabalmente en todo su contexto, no solamente de los aspectos migratorios, del movimiento de personas, sino que también de lo que significa llegar a Chile esta cantidad importante de connacionales de diferentes lugares del mundo, y que obviamente tenemos que hacernos cargo no solamente desde el punto de vista de su migración, no solamente desde el punto de vista de sus movimientos, sino que toda la gama de derechos que eso involucra y las obligaciones que le asisten al país. Creo que el gobierno cometió el error de haber demorado demasiado la tramitación. Creo que no visualizaron en su momento el hecho de que hoy día la migración es un tema más que importante en el país y que dice relación con muchas personas que hoy día están, que necesitan tener una seguridad, de niños que necesitan tener distintos derechos debidamente protegidos. Creo que se equivocaron y creo que hoy día estamos pagando las consecuencias, pero todavía hay tiempo de enmendar rumbo. Creo que es importante que si nosotros en la sala votamos esto a favor, podemos empezar y continuar un proceso que evidentemente podría terminar en el próximo gobierno. La comisión investigadora por el caso Notarios recibió al ex postulante a la notaría de Pirque, Ricardo Moyano, quien fuera objetado por la Contraloría para asumir dicha función. Moyano realizó sus descargos y confirmó la presentación de un recurso de protección ante tribunales. A nosotros nos interesa que el trabajo sea desarrollado de manera más seria, con el mayor fundamento posible, así que en consecuencia nos pareció adecuado recibirlo. Las explicaciones que dio fueron acompañadas por un legajo documento que muestran su trayectoria laboral, muestran los puntajes que obtuvo en cada una de las postulaciones, en la notaría de Pirque, pero también en otras postulaciones que hizo en el pasado, y claramente justifican los dichos que hoy día él vertió en nuestra comisión. Aprobada en general quedó la iniciativa de gobierno que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo propósito es establecer más puentes, más diálogo y más trabajo colaborativo entre las ciencias y humanidades, las políticas públicas, el sector productivo, las instituciones de educación superior, los centros de investigación y pensamiento y la sociedad civil. El proyecto en segundo trámite ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la comunidad científica que valora el texto legal, no obstante plantea sus reparos y aportes ante la Comisión Técnica de la Cámara. No está haciendo hasta el día de hoy el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, o del Conocimiento y del Desarrollo, como le queramos poner, que nuestro país necesita y que nuestro país merece. Y en ese sentido faltan temas, como usted muy bien decía, de equidad de género, faltan temas de presupuesto, faltan temas de organización de las agencias, faltan temas relevantes que no han sido acogidos lo suficiente y que esperamos que el Ejecutivo presente indicaciones escuchando a la comunidad científica que anhela este ministerio, pero no cualquier ministerio. Y en ese sentido vamos a estar atentos a las indicaciones que se ingresen. Viene el Congreso del Futuro, donde este Congreso tiene un rol extremadamente relevante, es una tremenda oportunidad para que la presidenta Bachelet y el presidente Piñera puedan dar un acuerdo importante en materia de la ciencia, probablemente de cuántos recursos le vamos a destinar y cuánta importancia le vamos a dar. Proyecto que la verdad es que el Senado se tomó demasiado tiempo en resolverlo y en enviarlo a la Cámara. Estamos legislando como a uno no le gusta, para serte franco, a los diputados no nos gusta que nos pongan una presión de esta magnitud para poder sacar un proyecto tan relevante, porque claro, siempre hay cosas que uno puede mejorar en los proyectos que vienen de la otra Cámara. Particularmente lo que estamos haciendo hoy día, lo que logramos es consensuar una votación en general por unanimidad, es decir, la Cámara de Diputados considera y la Comisión de Ciencia considera que necesitamos un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país y por lo tanto eso es muy, muy importante, dado que todos concordamos en la necesidad de este ministerio. Ahora, claro, en los procesos normales, regulares de la Cámara, los tiempos de poder discutir aquellas presentaciones que se han hecho por parte de los invitados, aquellas cosas que los invitados plantean, ¿no, verdad?, mejorar, hay algunas de ellas planteadas acá que son muy racionales desde un punto de vista funcional y político. Bueno, lo cierto es que desde esa mirada lo que uno espera es que el Ministerio, ¿no, verdad?, vea la luz
ojalá dentro de los próximos días que se nos termina la legislatura. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara comenzó la votación del articulado del proyecto de ley sobre identidad de género. La instancia aprobó los 2 primeros artículos de la iniciativa referidos al reconocimiento de identidad de género como un derecho y a los ámbitos de aplicación que tiene esta ley. Efectivamente ha sido una votación lenta, trabada, difícil, donde lo primero, desde mi punto de vista, es lamentar que por una estrecha votación se haya permitido incorporar a los menores de edad como aquellas personas susceptibles del cambio de sexo registral. Creo que esto va a ser un error en el futuro, al que nosotros nos opusimos durante toda la tramitación, pero que fue aprobado lamentablemente por un voto. Creo que es un tema complejo. Además, todavía hay muchos temas que no se han podido tratar, como cuál va a ser, por ejemplo, el procedimiento a través del cual se va a realizar esto, o si es que va a estar o no la opción de terceros para oponerse. Bueno, hoy día se analizaron los temas médicos esencialmente, ligados a las posibilidades de la persona que ya ha hecho su cambio registral y siendo mayor de edad, pueda objetivamente disponerse, si lo estima, de una intervención quirúrgica para su apariencia y para los aspectos que complementen el tema de identidad. Y por otro lado, siempre se ha insistido mucho por parte de los sectores de derecha en la intervención de terceros que un poco comprimen la libertad autónoma del derecho. Con la exposición de la Fiscalía, Carabineros e Investigaciones continúa el trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, instancia que discute el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar el engaño orientado a infundir temor en la víctima en relación con el supuesto secuestro de algún miembro de su grupo familiar. Este tipo de delitos, cuando se detecta a su autor, reciben condenas por distintas clases de delitos. En ocasiones los condenan por una especie de robo con intimidación, por la simulación del secuestro, en ocasiones por algún tipo de amenazas y en otras ocasiones bajo el delito de alguna de las hipótesis de estafa. Por supuesto que este cuento de un secuestro virtual tiene componentes de engaño, tiene componentes de intimidación, ejerciendo violencia moral sobre las personas, que logra su confianza para entregarle su dinero. Y plantearon también las dificultades que tiene la persecución policial, toda vez que estas estafas se cometen, muchas de ellas, o su inmensa mayoría, desde el interior de las cárceles y por teléfonos que pasan de mano en mano, por lo tanto no es fácil detectar a sus autores. La Comisión de Educación de la Cámara aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que establece un estatuto de los asistentes de la educación. La iniciativa sostiene que el rol que cumplen los asistentes de la educación es esencial para la prestación del servicio educacional público. Por unanimidad hemos votado favorablemente en la Comisión de Educación la aprobación del nuevo estatuto de los asistentes de la educación, que le va a dar un nuevo rol a estos funcionarios que tienen muy diversas, muy complejas, pero muy importantes funciones para que las comunidades escolares puedan cumplir con la misión maravillosa de brindar una educación de calidad a nuestros niños y niñas en Chile. En particular tenemos algunas diferencias. Nosotros, por ejemplo, pensamos que se debe acelerar la gradualidad de tal manera de que las remuneraciones de los asistentes se vean mejoradas lo antes posible, y en ese sentido esperamos que la discusión en particular nos permita llegar a un buen acuerdo y que ojalá este proyecto de ley sea ley de la República antes del 11 de marzo. En condiciones de pasar a la sala quedó el proyecto que establece un nuevo sistema de ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario. Ello luego de que fuera aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara. Crear ahorro colectivo implica aumentar el monto de cotización del día al 15%, con un 5% que está hoy día de acuerdo a la propuesta del proyecto con cargo del empleador, pero más importante aún, dentro de ese 5% se establece un pilar solidario, intrageneracional e intergeneracional, que yo creo que es muy relevante porque es la única forma que en definitiva permite a trabajadores de bajos salarios mejorar el monto de sus pensiones y también permite a los que hoy día están jubilados mejorar aproximadamente en un 20% el monto de las pensiones. Que el camino que ha tomado el gobierno para mejorar las pensiones nos parece inadecuado, porque aumenta la cotización
en un 50%, del 10 al 15%, pero solamente le destina 3 puntos de eso al aumento de la cotización y lo hace en un sistema distinto, que es un consejo de ahorro colectivo. Y nosotros creemos que toda la cotización que se aumente debe ir a la cuenta de capitalización individual que beneficie la pensión futura del trabajador. Y el resto, 2 puntos que van a un fondo solidario, nosotros creemos que la solidaridad hay que hacerla con el bolsillo del Estado. Los integrantes de la Comisión de Minería escucharon los fundamentos del requerimiento a la Contraloría General que hizo la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo respecto de la privatización de plantas de hidrógeno a la empresa Linde, tal como detalló el presidente de la instancia, Marcos Espinosa. Quienes hicieron denuncias en relación a ciertas ventas que se están operando o se están verificando al interior de ENAP y que han sido altamente desventajosas al patrimonio de la empresa. Ellos afirmaron de que la deuda que tiene ENAP hoy día está comprometiendo sus activos y su patrimonio en más de 4.000 millones de dólares, que es una cifra realmente importante si tomamos en consideración de que la capitalización de ENAP para este año va a ser de 400 millones de dólares. Además de ciertas prácticas que están ocurriendo al interior de la compañía que claramente atentan contra la libertad sindical y el respeto de los derechos de los trabajadores. La Comisión de Deportes de la Cámara recibió al ministro de la cartera, Pablo Esquella, con el objeto de aclarar la controversia generada tras el aporte de dineros estatales para realizar en Santiago la 4ª fecha de la Fórmula E. Según explicó el secretario de Estado, en total se aportarán 2.140 millones de pesos para el desarrollo de este evento tuerca a efectuarse el próximo 3 de febrero. Aquí hay una reasignación de varias carteras, agricultura, energía, economía a través del Ministerio de Turismo y, por cierto, deporte, para asignarlo a un evento deportivo privado. Entonces ahí tenemos una dificultad en términos de a qué cosas se dejaron de hacer en los ministerios respectivos desde el punto de vista público para poder financiar una actividad de este tipo privada. Obviamente que la discusión de presupuesto no se va al detalle de cada una de las actividades, pero aquí se está hablando de una actividad que era relevante, que habían reasignaciones de varios ministerios, que para efectos del Ministerio del Deporte también era importante, y en ninguna de la discusión de las subcomisiones, ya sea de los ministerios que se reasignaron o el propio Ministerio de Hacienda, en algún minuto se consignó que habían estos recursos destinados a esta actividad. Entonces yo creo que ahí también hay una opacidad respecto de la discusión de los recursos públicos que es importante de cambiar, porque claro, ahí con mucho más fuerza uno podría haber dado una pelea de decir, bueno, ¿sabe qué más? Si el Ministerio de Hacienda dice que hay una disponibilidad de 2.400 millones de pesos que de distintos ministerios llegan a una actividad privada como es la Fórmula E, bueno, exijamos que eso haya una cantidad equivalente para la promoción del deporte en nuestro país y un aumento sustancial de los recursos que se estaban asignándose al Ministerio. Pero en ese minuto se nos decían que no habían recursos disponibles y que no se podía aumentar el presupuesto del deporte. Entonces ahí cae una contradicción que es absoluta. Y antes de despedirnos, les comentamos que la Comisión de Salud comenzó la votación del proyecto de ley que busca regular a través del Código Sanitario el uso medicinal de la cannabis y sus derivados, los que deberán ser recetados por un médico indicando la dosis necesaria y la duración del tratamiento. Es un resguardo para la presunción de inocencia frente a un proceso de juicio que se puede seguir llevando adelante. Una investigación no se frena con esto, sino que muy por el contrario, puede continuar, pero sin estos procedimientos previos que llevan detenidos a los pacientes, que les quitan su medicina y que derechamente les generan un daño moral tremendo porque los tratan como delincuentes, los criminalizan cuando en realidad lo que son es enfermos, pacientes que necesitan de su fitofármaco. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto.